aplauso. En cualquier momento va a ocurrir que yo me voy de espaldas y desaparezco. Bueno, nada, me voy a levantar nuevamente. Perseverante. Bueno, felicitaciones por este enorme campamento que están haciendo acá, de UJS. Felicitaciones realmente. Y voy a tratar, ya me pusieron todos los condicionamientos habidos y por haber, hasta ahora tenemos que hacer esto otro, hasta ahora lo otro, etcétera. Así que voy a tratar de sintetizar lo más que pueda el concepto o los conceptos que queremos transmitir a partir de este título que le hemos puesto a la charla, de combinar lo que son una de las demandas más importantes del momento de el contexto y la realidad que está viviendo la Argentina de forma más amplia. No hay ninguna posibilidad de que podamos establecer una buena táctica para que realmente se apruebe el aborto legal en la Argentina sin analizar que si hoy se está tratando el aborto en este país, si hay un gobierno peronista que va a colocar un proyecto propio en el Congreso de la Nación, eso se debe a varios factores. Uno de ellos, obviamente, es la movilización popular. Y otro de los factores va a ser los que vamos a tratar de desarrollar junto al de la movilización. Ayer creo que fue, bueno, en estos días Ginés González García empezó a abrir la boca para los límites que tiene el proyecto de ley que el gobierno quiere colocar en el Congreso de la Nación. Y estas declaraciones están en el marco de una realidad que en la Argentina nosotros tenemos que analizar con bastante detalle. Y es lo que estamos haciendo desde el partido, pero que tenemos que buscar conjugar con la victoria, digamos, en la lucha por el aborto legal. Y esto es algo importante por lo siguiente. En primer lugar, porque el gobierno no solamente está llevando adelante un proceso en el cual muestra la plena voluntad que tiene de cumplir, en primer lugar, con los organismos internacionales, con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. Y esto lo digo porque a la UJS no le tenemos. El gobierno quiere pagar el Fondo Monetario, eso lo tenemos muy en claro. Pero ocurre que de la mano de pagarle al Fondo Monetario Internacional, el gobierno también está llevando adelante una serie de medidas tendientes a satisfacer a todo un sector de Argentina. Y esto no podemos soslayarlo cuando discutimos el problema del aborto. El gobierno no solamente necesita congratularse con los organismos internacionales para llevar adelante una forma de gobernar en favor de los intereses capitalistas y en favor de los intereses imperialistas. También necesita reacomodar las fichas en un escenario interno dentro de un país que había llevado adelante una apuesta muy importante para que Macri fuera no solamente gobierno en los últimos 4 años, sino también para que Macri fuera el que gobernara en esta etapa. El gobierno de Alberto Fernández no fue la primera opción de la burguesía ni del imperialismo. Hoy lo vemos con bastante claridad cuando 1 millón de veces escuchamos que los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le dio en forma de préstamo al gobierno de Macri no fueron a parar al desarrollo de alguna matriz productiva en la Argentina, sino que fueron a parar a la fuga de capitales y al financiamiento de la propia campaña electoral del gobierno de Macri. Eso es una apuesta bastante importante. 45.000 millones de dólares para que un gobierno el Fondo Monetario Internacional es una demostración muy fuerte de que querían que ganara Macri para gobernar en los siguientes 4 años. Y esto no quiero que se nos pierda en la época en la cual ya le estamos pegando al gobierno de Alberto como corresponde a su orientación política, porque si nos unimos a la política que venimos dijo, vamos a desarrollar esta política. Lo estamos llevando adelante a nivel internacional. Lo colocamos... Vienen las enfermeras así. Me siento muy mal. Vienen los organismos internacionales
a traerle el auxilio a una fracción de la burguesía, de la política de la burguesía en nuestro país, que también responde a toda una orientación que tiene para toda América Latina. El imperialismo que ganó Bolsonaro, se entusiasmó y quería seguir desarrollando esa orientación política en toda América Latina. Entonces, acá pasó algo en el medio. Y efectivamente, los sectores populares terminaron imponiendo a otro sector político de la burguesía para que dirigiera los destinos del país en los siguientes años. Y ahora el gobierno, el peronismo, tiene la obligación no solamente de demostrarle al imperialismo que apostó por otros, que ellos pueden ser los mejores alumnos de sus políticas y que no hay que preocuparse con ellos, sino también de recoger el guante al interior del país y desarrollar toda una política de conquista de una burguesía que también había apostado al gobierno de Macri. Y esto no es menor, porque en relación a lo que está pasando en este momento y el problema de andar informando cada una semana que se va a sacar un proyecto de aborto, que el proyecto de aborto va a tener estas características, estas otras, de alguna manera también tienen que ver con el desarrollo de toda una política que en el país está llevando adelante el gobierno para responder a los intereses de los ajustadores y no de los ajustados. Una de las políticas que está desarrollando de manera muy fuerte el gobierno las vimos con la aprobación de la ley, de la mega ley a fin de año, ¿sí? Emergencias de todo, 9 emergencias. Nosotros venimos advirtiendo, el Frente de la Mujer del Partido Obrero en particular es testigo de quienes vienen advirtiendo desde hace muchísimos años el carácter que tienen las emergencias en el régimen capitalista. Declaraciones de emergencia en el régimen capitalista. Porque si bien fuimos afectados durante los últimos 25 años con diferentes modalidades de emergencias económicas, emergencias jubilatorias, etc., desde hace muchos años que hay un sector del movimiento de mujeres que levanta la consigna de que se declaren las emergencias en violencia de género, y cada vez que eso ocurre en alguna provincia, en algún consejo deliberante, en algún punto del país, desde el Partido Obrero salimos a responder qué significado político tienen los pedidos de declaraciones de emergencia en violencia de género y aquellas emergencias que se han concretado, como ha ocurrido ya desde hace muchos años, desde el año 2012, etc. Emergencias como la del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario y en otros puntos del país. Las emergencias bajo el régimen capitalista son un cheque en blanco para que aquellos que tienen que ejecutar las políticas hagan con ellas más o menos lo que quieran. Esas fueron las emergencias jubilatorias en este país. O sea, en los últimos 25 años tuvimos en emergencia jubilatoria y en los últimos 25 años se vació la caja jubilatoria, se estandarizaron los ingresos de asistencia para todos los jubilados de este país, convirtieron los fondos jubilatorios en bonos de la deuda externa. Llamaron a eso desendeudarse y siguieron la caja jubilatoria como está ocurriendo en este momento. Todo se hizo con el nombre de emergencia jubilatoria votada en el Congreso de la Nación. Durante los últimos 25 años nos venimos declarando emergencia económica y lo único que hicieron fue hundir al país, reventar toda su capacidad productiva, hacernos un país mucho más dependiente de los organismos internacionales, ¿me entienden? Entonces, ¿qué significó una de género? ¿Que van a realmente preocuparse por la violencia de género? Van a seguir haciendo trapizonas para desviar fondos del presupuesto y seguir beneficiando a los amigos. Por ejemplo, ¿cómo se beneficia a los amigos en nombre de la emergencia en violencia de género? Se puede hacer como se está haciendo ahora en nombre de la emergencia jubilatoria, agarrar y cerrar acuerdos del Estado con los grandes laboratorios, ¿sí? Armar sobre la tercera edad en este país y llamar a eso solidaridad. Ocurren las tropelías más terribles que puedan ocurrir porque los viejos de este país lo que necesitan no es fármacos, sino que lo que necesitan es alimentarse, tener a su familia bien alimentada como corresponde, no tener que depender de sus hijos, tener independencia económica y recibir finalmente aquello que le dieron al país en forma de trabajo asalariado durante toda su vida, que es hoy lo que le está
robando. Y no necesitan fármacos, no necesitan ribotriles para poder superar esa situación. Entonces, quiero mostrarles que en el terreno de la mujer esto pasa habitualmente, todo el tiempo. Y las emergencias son una trampa. Pero el régimen se da esas trampas para hacer como que hace cosas sobre determinadas problemáticas que son de, digamos, consideración popular y finalmente terminar arreglando con estos sectores de la burguesía a los que le quiere dar un fuerte impulso, un fuerte desarrollo sobre la base de la caja del Estado, porque este país está tan hundido que no hay ninguna posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces hoy los fondos públicos están destinados no solamente a que la minería pueda desarrollar sus acciones sin tener el nivel de retenciones que tenían en el pasado, como ocurrió con la ley de diciembre, en donde le rebajaron las retenciones a la minería. Lo mismo con la industria petrolera, ¿sí? Y así se van llevando adelante orientaciones en las cuales, digamos, eso se hizo en nombre de la solidaridad, ahora en nombre de la defensa de los viejos se llevan adelante esta firma de los contratos con los grandes laboratorios en la Argentina, y ya a Ginés González García ni se le ocurre hablar siquiera de políticas tales como la generación de la producción de genéricos para competir con las patentes de los laboratorios, etcétera, que eso era un rasgo casi soviético que tuvo en el año 2004. Entonces, realmente en el terreno de la mujer está ocurriendo una conjugación de todos estos factores. Por ejemplo, ahora lo que se dice es que, lo que se viene diciendo hace unos días es que en el caso de que se implemente el aborto legal en la Argentina, no se le va a exigir a las empresas de salud que lo practiquen. Lo venimos denunciando desde el momento mismo que escuchamos a Alberto Fernández decir que quería una legalización en los hospitales públicos. Le dijimos, ¿y en el sector privado qué onda? Mientras todas festejaban que dijo que quería la legalización, ¿ok? Porque venía muy sinuoso con el tema de la despenalización, nosotros nos dimos cuenta que había una nueva trampa y que tenía que ver con que quería absolver a todas las empresas de salud de este mundo con el clero. La Asociación Cristiana de Empresarios de la Argentina está integrada prácticamente con todas las grandes empresas de este país, en donde parte de sus capitales tienen que ver con el Estado Vaticano y con el clero en nuestro país. Y las clínicas que atienden en el ámbito de las obras sociales, Este es un tema muy importante. Estamos hablando de millones de mujeres que hoy se atienden en un sistema de salud donde los prestadores son prestadores de salud privados, a las cuales el gobierno les está proponiendo, está impulsando a partir de la ley de aborto, se vuelquen en ese aspecto, digamos, al hospital público, un hospital público al cual no se va a destinar un solo centavo más del presupuesto. Entonces acá se plantean una serie de obstáculos a la hora de que la mujer necesite afrontar un tratamiento de esas características, si el privado no es incluido y si no está en el PMO de este país incluida la práctica del aborto, de la legalización del aborto. Esto es lo que ocurre hoy también con los abortos legales. Sencillamente el Estado no obliga a las empresas a cumplir con una ley o con diferentes leyes, digamos, que existen en nuestro país. O sea que las empresas, como se puede ver una vez más, constituyen un Estado dentro de un Estado, hacen lo que quieren, cuando quieren evadir leyes lo hacen perfectamente, y a nosotros cuando queremos hacerlo o cuando lo hacemos impulsados por la necesidad nos llevan en cana. Ahora, todo este plan que está llevando adelante el gobierno, cuyo no pago de la deuda externa, como bien declaró Santiago Cafiero hace pocos días atrás, es un plan que está destinado a, de alguna manera, pasar estos 2 años que vienen, porque el momento duro del pago de 1.900 millones que vencen en mayo con el Club de París. Pero después se vienen vencimientos mucho más grandes que el país no tiene condiciones en absoluto para afrontar. Y ya lo hemos escuchado varias veces, pero lo quiero repetir, los únicos que dijimos en campaña electoral que no había condiciones para afrontar el pago de la deuda externa, fuimos nosotros, nos decían que estábamos locos, ¿cómo vas a decir tal cosa? La deuda externa hay que afrontarla sí o sí, porque si no nos hundimos, nos pasan cosas terribles, viene el coronavirus, no sé qué más. Y resulta ser que vino Alberto el primer día y dijo, no podemos pagar. Y pero era lo que estábamos diciendo nosotros. Pero vos en campaña no se lo dijiste a la gente que no podías pagar. Y le dijiste a la gente que ibas a tener emprendimientos hermosos para sacarlos del hambre.
Y la primera política que tomaste fue que el jubilado que gana 16.500 se desprenda solidariamente, según el discurso del gobierno, de la parte del aumento que le correspondía tener ahora, para que el que ganaba 14.800 gane 15.200. Más o menos vendría a ser el esquema de solidaridad que los kirchneristas y el PJ tienen en mente con estas políticas. Entonces fue el gobierno de Alberto el que le mintió a la gente, fue el Frente de Izquierda el que le dijo la verdad a la gente sobre que no se podía cumplir. Y fue el Frente de Izquierda el que dijo la verdad cuando iban sus candidatos a los medios a decir que no había forma de armonizar el combate contra el hambre con el pago de la deuda externa. Y eso sigue siendo así. Y como no hay forma de armonizarlo, el gobierno tiene un plan para llevar adelante eso. Entonces cierra con los sindicatos, cierra con este, cierra con aquel, también cierra con una parte del movimiento de mujeres. Está tratando de ver cómo hace para tapar cualquier parte de esta caldera, ¿sí?, la cual en cualquier momento puede llegar a explotar. Entonces arregla con los sindicatos, arregla con Juan Grabois, arregla con los piqueteros San Cayetano, y va arreglando, va tratando de arreglar con todo para que todos se dediquen a contener la indignación popular que debiera existir desde ahora por las medidas que tomó el gobierno. En el movimiento de mujeres pasa lo mismo. El día viernes asistimos a una operatoria llevada adelante por el Frente Patria Grande en la asamblea que se hizo en la ciudad de Buenos Aires para tratar de torcer el rumbo de la movilización. Y como alguna vez en nombre de la lucha por el aborto legal bajo el gobierno de Macri la movilización fue hacia el Congreso de la Nación, digamos, ahora resulta ser que ellas dicen: vamos a tratar de ver cómo hacemos para que la movilización vaya al Congreso de la Nación y no a la Plaza de Mayo, porque ahora, ¿qué pasa? Nosotras somos las funcionarias del gobierno. Nosotras somos el gobierno. Y ustedes saben que los conversos siempre son los peores. Bueno, el que no lo sabe, sépalo. El converso siempre es el peor. Ellos se disfrazaban de gente luchadora, emprendían algunas luchas, decían que estaban en contra del pago del FMI, que sé yo, Cuando iniciaron su carrera para hacer lo que son hoy, se acabaron esos discursos, hoy se niegan a colocar el no pago de la deuda en la movilización de las mujeres, etcétera, 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 y ya consiguieron sus conchavos dentro del Estado, y entonces ahora quieren desviar la movilización de las mujeres. Tenemos que iniciar una campaña feroz contra el Frente Patria Grande en estos días, que tiene que empezar hoy mismo en las redes sociales. Ahora vamos a sacar una nota al respecto, pero hay que empezar una campaña feroz de denuncia. Tienen que padecerlo, tienen que sufrirlo. Hay bases de ellos que están pensando pero no, realmente, hay bases de ellos que todavía creen, vamos a decir, la teoría de que ellos desde adentro van a querer izquierdizar a este gobierno y esas boberas, pero realmente lo que aquí está pasando es todo lo contrario. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra del Frente Patria Grande en el gobierno nacional, no hizo más que tener que hacer de ministra, la primera vez que tuvo que hacer de ministra, e ir al Congreso, a la conferencia de la CEPAL, en ni más ni menos que Chile, a reunirse con todos los otros estados de América Latina y el Caribe. Lo primero que hizo fue callarse la boquita, no decir ni mu sobre las mujeres que son violadas y torturadas por los carabineros, admitir la presidencia de Isabel Pla en esa conferencia regional, no hablar de aborto y decir unas cuantas pavadas al respecto de los problemas de los cuidados de las mujeres. Entonces, al Frente Patria Grande, a sus bases, a las compañeras y compañeros que puedan ser honestos realmente y que crean que esa es la fórmula que sirve, porque esa es la forma en que el pueblo tiene de llegar al poder, hay que decirle que ese no es el poder del pueblo. Tenemos que ir a polemizar con ellos y tenemos que mostrarles que en función de ofrecerle al gobierno cubrir sus espaldas por izquierda, están llevando adelante este operativo con relación al tema de torcer la movilización del día 9 de marzo. O sea, nos pusimos de acuerdo para que no sea el 8, fue una cosa muy tortuosa, ¿no? Hay gente que realmente uno no sabe bien la izquierda. La izquierda no estaría ayudando mucho, hay que decirlo.
es difícil a veces discutir algunas cosas. ¿Desde cuándo en Argentina se marchó un domingo? Jamás. Pero, viste, la gente cree que su realidad es la realidad del mundo. Entonces dicen, no, yo voy a ver, ¿qué quieres que sea de aparato en la movilización del Día de las Mujeres? Porque yo si tengo que esforzarme, si tenemos que esforzarme igual por mover el aparato el 8, en nombre de no sé qué, tampoco nos va a funcionar. Porque si es de aparato, en la militancia genuina pierde el interés cuando las cosas son de aparato, chicos. Entonces, el 8 no se marcha en la Argentina. El 8 se descansa, lo dijo Dios y lo dijo las leyes obreras de nuestro país. Y vayan a decirle ahora a la persona, a las mujeres que laburan toda la semana y que en general si llegan a poder, vamos a decir que a eso que hacen en las casas se les llame descansar, vamos a decirle, no, mira, lo cambiás para este 8 eso, y te movilizás por tus derechos, y dejas al machirulo de tu marido cuidando a los pibes. ¿De qué estamos hablando? O sea, bueno, pero costo, che, no hay forma, hay ciertas corrientes, el PTS no lo estaría entendiendo, pero igualmente logramos instalar el tema de que la movilización y el paro, aparte los paros no se hacen los domingos, porque los domingos se descansa, son el 9. Pero las maniobras son de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? El 8 es el nombre de que la iglesia hace misas, miren. 2000 años de misa, los 8. Quiero decir, la misa, el domingo es el día de la misa, ¿no? Y no casualmente es el domingo, porque ¿qué pasa los domingos? Se descansa. Y entonces se va a escuchar a Dios que te va a no sé qué hacer de cosas. Yo empiezo a gritar. Voy a dejar el stand-up pelado. Es la única forma que encuentro para contárselos sin llorar en el video. Entonces, no, bueno. Entonces, realmente, hay una misa el domingo en todo el país. Hay misas y misas y misas que van a decir que están en contra del aborto, etc. Y se van a juntar a Siera con la Iglesia Católica, todo lo hermoso. No es nuestro terreno. Ahora, vamos a ir a colocar una movilización, una manifestación en Plaza de Mayo. Todo el tiempo dijimos, vamos a hacer algo el 8. Pero no le pidas a toda la gente que venga el 8, nada más. Vamos a hacer algo para contrarrestar la misa que va a dar el Monseñor Ojea, ¿sí? Que dijo que no somos dueñas de nuestros cuerpos hace poquito. El señor cobra 300.000 pesos del Estado por decir esas cositas. Y vamos a contrarrestar con una actividad. Pero el 9 paro y movilización. Y que el 9 se note que las centrales sindicales están mirando para otro lado porque no quieren luchar por los derechos de las mujeres. Y que el 9 se note que las centrales sindicales forman parte del operativo de contención del gobierno, etcétera. ¿Sí? Que la iglesia está en la que está, ya lo sabemos. Acá lo que están jugando determinadas centrales sindicales como la CTA y compañía es el juego de quedarse calladitas las bocas, etcétera, y de tratar de contener con algunos discursos progres para evitar que prosperen las manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, pasa lo siguiente. ¿Esto qué significa? Porque la iglesia va a hacer una movilización, pero al mismo tiempo la Iglesia Católica, Asiera se reunió con Alberto Fernández 2 días después de que asumió el gobierno Alberto Fernández. No encontramos declaraciones que fueran condenatorias, digamos, de la política del gobierno, que ya había anunciado que iba a meter un proyecto de aborto legal. Nadie encontró que hicieran manifestaciones, movilizaciones, diciendo de ninguna manera lo vamos a permitir. Hasta ahora no ha aparecido eso. La Iglesia Católica fue parte del armado de la unificación del PJ. Fue parte integrante de este armado. Fue una de las razones que fuera la Iglesia Católica parte de este armado que llevó al gobierno de Macri a colocar el tema del aborto en el Congreso en el año 2018. Nosotros lo analizamos y lo colocamos eso. Quisieron de alguna manera meterle una cuña a un sector que no les respondía políticamente, que no los apoyaba políticamente, que muy lejos de eso, desde el propio Vaticano, estaban armando la movida para que se reunificara el PJ y le ganara Macri. Y por eso presentaron también el proyecto de ley en su momento en el 2018 el gobierno de Macri. Ahora, desde aquel entonces hasta ahora, el Vaticano se mantuvo en el mismo campo. La conducción actual del Vaticano, y particularmente Bergoglio, se mantuvo en el mismo campo. Y este es un tema que tenemos que detectar. Dentro de la Iglesia Católica, voy a simplificar algo, hay como 2 fracciones, como las 2 fracciones, la macrista y la albertista, vamos a decirlo así, o la bolsonarista, o la bla, 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 y
los sectores nacionales y populares y los sectores neoliberales, vamos a decir. Argentina, Monseñor Aguer de un lado, Tucho Fernández del otro. ¿Sí? Entonces, dentro de esta división de la Iglesia, esa fue la competencia que los llevó, que finalmente ganó Bergoglio cuando asumió el papado. Entonces, el Vaticano, la dirección actual del Vaticano eligió su campo, y eso es a pesar de que en su campo tiene que aprobar el aborto legal en la Argentina. ¿Me entienden? Fueron los peores. Hicieron de profesión de fe en todo sentido, en todo momento que pudieron, con relación al problema de su enemistad con el aborto legal, la conducción oficial del Vaticano. Metieron a sus referentes más importantes en la Argentina, como el obispo, el ahora obispo Gustavo Carrara, ex cura villero de la 1114, como el ex curita villero de la Villa 21, Pepe Di Paola. Quiero decir, todos ellos fueron a decir que las mujeres pobres no abortaban, que el aborto legal es un asesinato, que somos como genocidas. Las verdaderas barbaridades, dijeron. Y un sector del feminismo de este país se cayó la boca frente a esas barbaridades. Entonces, el oficialismo del Vaticano está en ese campo. Busca que no regalárselo a su oposición neoliberal, vamos a decir. Pero, sin embargo, en lo que es la problemática, digamos, de la ubicación dentro de las grandes políticas de la burguesía, el gobierno, el Vaticano está con el peronismo, con Alberto Fernández, con este tipo de políticas. Pero no, las cosas son complicadas para el oficialismo del Vaticano. En primer lugar, porque tiene muchos problemas relacionados con las denuncias por abuso, que se van multiplicando. Esas denuncias por abuso llegaron a tal crisis en el caso de Chile que la Iglesia Católica chilena, que era una iglesia superpoderosa de América Latina, no pudo intervenir y no está pudiendo intervenir en la crisis chilena. Y no lo ha podido hacer porque el papado de Bergoglio lo único que hizo fue profundizar el rechazo popular hacia la cúpula de la iglesia chilena. Y no ha podido llevar adelante como fruto de las enormes denuncias que tienen a más de 200 curas y obispos judicializados en este momento en Chile como fruto de lo que fue tirar del violín del caso Caradima, una denuncia de abuso de hace muchos años. La Iglesia Católica está en los escándalos que ahora pudimos conocer por el cierre de los Boy Scouts en Estados Unidos. Los Boy Scouts de Estados Unidos no eran cualquier cosa. Realmente eran una institución que disciplinaba socialmente a la juventud, a una parte de la juventud de Estados Unidos muy importante. Los Boy Scouts son fundamentales en todas partes del mundo para distraer las energías de la juventud y colocarlas en el campo de los intereses de la Iglesia Católica. Sepan que la lucha del Aula Verde en la Argentina dio por resultado un reforzamiento de muchas iglesias en sus alas laicas, digamos, con los Boy Scouts para poder captar a la juventud, que encontró en la lucha por el aborto legal un canal de protestas y lo manifestó en todos lados. Entonces ahora tuvieron que cerrar la sede porque tuvieron que pagar lo correspondiente a 12.000 denuncias de abusos. Y así podemos seguir. Entonces, lo que ocurre es que esto es una gran crisis. Ustedes se imaginan, yo trato de ser hago un poquito de payasesco la cosa a veces, pero bueno, un poco para divertirnos, pero quiero decir, imagínense, Alberto Fernández sentado con el Vaticano, pero sentado con Bergoglio en la intimidad, decir, no, yo no quiero el aborto, mirá, hace una cosa. Cuando puedes arreglar el problemita que tenés con los abusos, con esto, con aquello, etcétera, ponete firme en querer exigir cosas. Por ahora no podés, así que te lo tengo que llevar a algún tipo de acuerdo, porque yo, mi base social, mi base electoral quiere el aborto legal y yo quiero pagar la deuda externa. Entonces, si quiero pagar la deuda externa, que es un bajonazo para los sectores sociales, necesito hacer algo que sea popular y que tenga la aprobación de los sectores que finalmente me votaron. Y esto es lo que está pasando con el tema del aborto. Voy a darle solo malas noticias a este pueblo durante 2 años. Déjame darle una ley, por lo menos, que les permita ponerse contento un rato. Y esto es lo que está en discusión. Y ahora, porque ocurre lo siguiente, para el papado de Bergoglio, mucho más importante son las políticas que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional,
la deuda externa y todos los intereses patronales, porque como acabo de explicarles, los intereses patronales son el principal norte que guía al Estado Vaticano y a sus políticas también. Entonces tienen este nivel de complejidad los problemas, digamos, que está teniendo el Vaticano para afrontar este momento y las políticas que implementa el gobierno nacional. Por ejemplo, decíamos, bueno, el primero ya explicamos nosotros sobre el tema de que van a eximir a las empresas privadas. Ahora, ocurre lo siguiente, el gobierno finalmente, digamos, tiene que llevar adelante toda una política que es muy integral. Entonces, ¿será que el primero lo anuncia y el 10 de marzo ya lo mete en el Congreso y ya se empieza a tratar y esto se aprueba rápidamente? ¿O será que aprovecha para darle lata durante un tiempo del año y que no sea todo tan rápido y que pueda usar esto de alguna manera para distraer sobre que, por ejemplo, en mayo no va a tener 1.900 millones para pagarle al Club de París? Una deuda que renegoció Axel Kicillof y que es originada en la dictadura militar. O sea, está bien, ahora están haciendo unos esfuerzos bárbaros para decir, no, pero esto no es Kicillof. Esto fue que Macri pagó el mínimo de la tarjeta. ¿Sí? Porque el acuerdo que tenía Axel Kicillof con el Club de París, que firmó Axel Kicillof, decía, bueno, y si no podés pagarme todo lo que me debes, haces un pago mínimo y te llevo los intereses al carajo. ¿Y entonces qué hizo Macri en el 2018? Los intereses pasaron del 4,5% al 9% con la deuda que se tiene con el Club de París, que era el acreedor de la dictadura militar, o los grupos acreedores de la dictadura militar. Entonces nosotros tenemos que seguir, este es el problema que el gobierno tiene en mayo, y todo lo que tenga que ver con aborto van a ser variables que vayan y vengan en función del tema central que tiene que ver con el problema de la deuda externa. Y este es un tema fundamental que tenemos que esforzarnos por poder explicar. Nosotros no podemos transar nuestras demandas y nuestros reclamos. ¿Qué significa transar? Mira, me das aborto legal, pero dejemos que todos los chicos abusados por la Iglesia Católica no tengan ni un atisbo de justicia, porque vamos a silenciarnos con respecto a los abusos en la Iglesia Católica. No vamos a decir ni mu de que fue el propio Bergoglio el que, a sabiendas de lo que pasaba con la gente del próbolo, dejó que ocurriera lo que ocurrió. No vamos a callar la boca. Eso es el operativo que está ocurriendo, es un poco ese. La Argentina tiene un drama relacionado. No es menor definitivamente lo que está ocurriendo. No es menor lo que ocurre. En el caso, hay un cura que se llama Hilarraz, de Entre Ríos, prisión. Fue juzgado por 7 casos. El propio Bergoglio, como presidente del episcopado, fue cómplice de que cuando empezaron a aparecer las denuncias de los casos, el pasado de Entre Ríos a Tucumán, fue protegido en la diócesis de Tucumán y recién volvió a Entre Ríos cuando los abogados de los familiares que habían metido las denuncias empezaron a presionar para que saliera el caso. La primera reacción de la justicia fue: prescribieron. Pasó mucho tiempo ya desde que ocurrieron estos casos y fue uno de los pocos casos de la Argentina en donde no se tomó la prescripción, el tiempo de prescripción que fija la justicia. Estamos hablando de un tipo que fue encubierto plenamente. Por 7 casos fue condenado a 25 años. Se calcula que fue partícipe de abusos en no menos de 100 casos de seminaristas en un convento de Paraná. Entonces, estamos hablando de este tipo de escándalos. Lo del cura Lorenzo de La Plata fue un escándalo, y si no lo es, no es más grande el escándalo, sencillamente es por la complicidad política que tiene el Tucho Fernández con el gobierno nacional. Si no, no se puede comprender. El tipo era una cosa escandalosa. Lo protegió antes Aguer, después ahora el progre de Tucho Fernández, todo, que yo un día se suicidó. ¿Dónde? En las dependencias de Cáritas. ¿Quién es el tipo que dirige Cáritas? El que está en todos los actos al lado de Alberto Fernández. Acá no se dice nada. Vamos a soslayar que
le dio protección Cáritas Argentina a uno de los principales abusadores más perversos que se haya conocido de las historias económicas. Ese es el nivel que tiene el lugar que ocupa la Iglesia. La Iglesia, porque lo digo porque hay un sector del feminismo que cree, no, la Iglesia es súper poderosa. 8 obispos tuvieron que ser renunciados en Chile porque la gente abucheó a Bergoglio cuando Bergoglio viajó en el 2010. Alcanzó con que la gente abucheara al que había designado como obispo de Osorno, una zona al sur de Chile, a uno de los curas del clero que más había encubierto el caso Caradima para que tuvieran que pedir la renuncia al conjunto de los 34 obispos y aceptarle la renuncia a 8 de los 34. Quiero decir, mira cómo se arman crisis. Pero acá hay un sector que nos quiere convencer de que la Iglesia es intocable, y eso es mentira. La Iglesia se puede tocar, sus intereses se pueden tocar, y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para tocar esos intereses y no permitirles absolutamente nada. Por eso fuimos el otro día a la Plaza de los Dos Congresos a denunciar lo que estaba haciendo Ojea. Ojea es fundamental en el armado de la conspiración contra el avance de los derechos de las mujeres. Y es fundamental en la transacción que quiere llevar adelante con el gobierno para decir, mira, yo hago un poco de fuego de artificio frente al aborto, protesto. Finalmente, si pasa, hagamos una cosa, como me siento muy dolido porque pasa una cosa que yo no quería, dame esto. No es entre la Iglesia y el gobierno. Cualquiera que negocie hace un poco estas cosas. ¿Cómo no lo va a hacer la Iglesia Católica? Entonces, ahí tenemos una alerta muy importante. Porque dentro del movimiento de mujeres hay un operativo. Uno lo cabeza grande y el evita con este intento de desmovilización y de torcer el rumbo de la movilización. Después está todo el sector que ha sido directamente cooptado y que se ha incorporado dentro del gobierno. La incorporación de sectores del movimiento de mujeres a un gobierno. Y a un gobierno, por otra parte, que aparte de un proyecto de ley sobre aborto legal, no sabemos qué otras cosas les ha prometido que van a pasar. El combate contra el hambre, así se combate el hambre. Las mujeres son las más hambrientas de este país. ¿Dónde está el combate contra el hambre en el gobierno de Alberto Fernández? Entonces, nosotros tenemos severas a la hora de facturar dentro del movimiento de mujeres al respecto de esta incorporación al gobierno. En otros momentos de la historia, las luchas entre las mujeres que accedían a este nivel de lo que se puede llamar la estatización, la institucionalización de un movimiento, y otros eran muy fuertes. De alguna manera, lo que está ocurriendo hoy en la Argentina es el coletazo de una política que el imperialismo se propuso, que nosotros cuando damos curso de la mujer, etcétera, tratamos de reflejarlo, que el imperialismo se propuso luego de lo que fue la segunda ola del feminismo. Entonces, luego de la segunda ola del feminismo, el imperialismo dijo, miren, vamos a hacer políticas de Estado con las mujeres porque esto es un quilombo, hagamos algo. Tenemos que absorber de alguna manera este nivel de reclamos que han existido, sobre todo en los 60 y en los 70 en Estados Unidos, pero en todas partes del mundo. Entonces, eso fue un operativo que se armó. El imperialismo armó 4 conferencias internacionales para poder nuclear a todos los sectores referentes de las mujeres en todo el mundo y que los movimientos de mujeres fueran finalmente cooptados de todo el mundo. En este año, que vamos a tener que llevar adelante una elaboración al respecto, se cumplen los 25 años de la conferencia de Beijing. Todas las que están metidas adentro del gobierno nacional ahora, que estuvieron metidas en los gobiernos anteriores, son hijas de la conferencia de Beijing. Una conferencia que se dedicó a proclamar los grandes problemas que tenían las mujeres, etcétera, planteando que ellos eran solucionados consiguiendo en la representación política de las mujeres. Y acá los tenemos. Nos esforzamos mucho por ver que sean los, ¿cómo se llama? Los gabinetes paritarios, etcétera, que se esfuerzan algunas mucho por eso, sin fijarse que independientemente del género al que pertenezcan, el problema es el contenido de clase que tiene un plan de gobierno. Vemos que finalmente
consigan ser iguales en términos capitalistas a los hombres, porque si no lo que estamos haciendo es entregar nuestra lucha. Si lo que vamos a perseguir es la igualdad capitalista entre el hombre y la mujer. La igualdad capitalista entre el hombre y la mujer es lo que lleva a que haya más delitos antes encontrados como masculinizados, digamos, entre las mujeres. La igualdad capitalista es lo que lleva a que en el FMI cada 2 por 3 me metan a una mujer como dirigente del FMI, o la igualdad capitalista es lo que lleva a que realmente se pelee para que haya una cantidad de mujeres dentro de un gobierno que va a terminar produciendo una situación de hambruna entre la población y particularmente las mujeres sin precedentes. Los últimos 25 años desde Beijing hasta ahora fueron los 25 años de derrumbe, precarización laboral, incremento de todo lo que tiene que ver con la pobreza, el hambre, la miseria. Las posibilidades del acceso a la vivienda se hundieron en los últimos 25 años. ¿Qué mujeres se empoderan en un país en el que ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna, a un salario digno o a un plato de comida? ¿Qué importa la ley de paridad de género que haya salido en un congreso si esa paridad de género simplemente es para que entren un grupo de mujeres a hambrear a la mayoría de las mujeres en nuestro país y en el mundo? Eso es lo que está pasando en este momento. Ellas son hijas de esa conferencia que hizo todos los esfuerzos para que los movimientos de mujeres no avanzaran en el mundo y termináramos en las condiciones económicas y sociales en las que hoy están las mujeres. Miren, el 8 de marzo es una fecha para plantear un programa de clase. Nosotros no tenemos una orientación de género con respecto al tema de la mujer. Y esto lo plasmamos cotidianamente. Les estoy diciendo, la orientación de género en el terreno de la mujer es una orientación que conspira contra las mujeres. O sea, esto que parece todo medio, qué rebuscado, no tiene nada de rebusque. Las mujeres, cuando ellas quisieron imponer la paridad de género en el Congreso y la impusieron, nosotros fuimos a una comisión con Soledad Sosa, que era nuestra diputada en ese momento, y dijimos, a ver, ustedes dicen, a ver, aclárennos, que quieren imponer una paridad de género en el Congreso, porque de esa manera mejoramos las condiciones de las mujeres. Nosotros les decimos que dudamos de vuestras intenciones. Y que, como dudamos mucho, porque tenemos a nuestro favor 40, 35 años de historia desde la dictadura para acá, vamos a hacer una cosa. Si esa es la verdadera intención, pedimos por favor que se ponga en la comisión no solamente el proyecto de paridad de género, sino el de aborto legal, que estaba cajoneado por ese entonces, y el de la extensión de las licencias por maternidad y paternidad en los lugares de trabajo. Elegimos esas dos. Le dijimos, vamos a hacer una cosa, nosotros y todos ustedes votan aborto legal y extensión de la licencia por maternidad y paternidad. Y ahí vamos viendo a ver si la incorporación de mujeres al Congreso nos sirve de algo o no. En el año 91 se estableció el cupo de... habría servido de mucho porque entre el 91 y ahora las mujeres de este país estamos peor. Entonces, mirá, no voy a poder traerte el expediente ahora. Y entonces, finalmente se aprobó la paridad de género sin que redundara en un solo beneficio para las mujeres de este país. Sí en beneficio para las carreristas que no tenían drama en decir, mirá, a mí esta ley me sirve porque en mi partido no me dejan avanzar. Yo en mi partido no puedo avanzar. Las radicales sobre todo decían desembosadamente. No puedo avanzar en mi partido y entonces ahora agarro esta ley y los cagamos porque... O sea, vos absolutamente antidemocrático, que ralea a las mujeres, no las deja avanzar en su carrera política, no sé qué, y buscas la intervención del Estado para que vos no podés arreglar al interior, y ahora son muy grandes. Tenemos que trabajar fuertemente contra la organización, lo que se llama la institución del movimiento de mujeres. Tenemos que ser voceras del ingreso de una parte del movimiento de mujeres. Tenemos que hacérselo sentir en las asambleas, en los lugares de estudio y de trabajo. No podemos fingir demencia con que la mella integra el gobierno. A partir de ahora la mella es como si fuera alguien que viene especialista. Y vengo a la asamblea por la ecología de no sé qué miércoles de la Universidad de La Plata a decirte no sé qué cosas. ¡No!
Vos sos una representación de un gobierno patronal. Venís acá a hacer del movimiento estudiantil para imponer todos los meses y te da prestigio y no sé qué más. Tenemos que ser muy frontales a la hora de facturárselo. En el movimiento de mujeres, en algún momento autonomistas y las institucionalizadas, las que ingresaron al Estado, etcétera, tienen que estar presentes de la mano de una corriente socialista que les dice, no les va, digan que eso es querer el poder. Y nosotras, que no, que a vos no te gusta el poder, no luchás por el poder, etcétera, les vamos a explicar que eso es entregar el poder que construyó el movimiento de mujeres en las calles. Que eso no es mujeres. Entonces, nosotros tenemos que ser muy firmes en esto. Miren, lo último que planteo, miren, un poquito fácil en términos de subsistencia, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, realmente lo que ha pasado, esto que les digo de las leyes de emergencia de diciembre, sumado al cambio de la fórmula jubilatoria, siguiendo por la desaparición de las paritarias. Habíamos perdido las paritarias frente a Macri. ¿Cómo era? Era Macri. Lo primero que se pronuncia el gobierno es para hacer desaparecer a las paritarias, meter sumas fijas, decirnos que el salario es inflacionario. ¿Qué le falta para ser más macrista? Nada. O sea, realmente habría que hacer un compendio, un flyer de la UJS diciendo, todo esto me enseñó que todo esto era derechismo. O ustedes, kirchneristas, me enseñaron que esto era derechismo, neoliberalismo, no sé qué, y ahora que lo aprendí, lo quiero denunciar en ustedes que lo están implementando. Entonces, tenemos que ver cómo buscamos la vuelta, porque lo que parecía que era terrible, que íbamos a tener que pelearla durante mucho tiempo en condiciones negativas, podemos abrirnos pasos frente a denuncias. En eso hay que incluir el problema de la mujer. ¿Defendiendo qué? Defendiendo lo que construimos desde el año 2015 hasta ahora. Defendiendo la movilización callejera, defendiendo la movilización independiente. Los textos de la trabajadora peleó con realmente mucha fuerza en el año 2015 para que no fueran proclamaciones del movimiento de mujeres en los términos, digamos, en que el kirchnerismo, en la oposición al macrismo. Hoy podemos plantar, dijimos durante 4 años que somos independientes de los gobiernos. No terminó de asumir el gobierno que a vos te gustaba para decir que tenemos que ser dependientes de un gobierno. Dijimos durante 4 años que no había que pagarle al Fondo Monetario Internacional. No terminó de asumir tu gobierno pagador serial, que ahora querés que pongamos que las mujeres y nada más. Si la deuda es con las mujeres, entonces déjame sacar conclusiones, ¿sí? Y déjame defender los textos y las proclamaciones del movimiento de mujeres hasta ahora. Y del otro lado una izquierda que está en la luna, en el mejor de los casos está en la luna de Valencia. Otra izquierda, otras compañeras de la izquierda que realmente han pegado un volante, ¿no? Nuestras detractoras, que nos roban el nombre, no. Nuestras detractoras, que eran partidarias prácticamente de hacer un frente de acción común con quienes hoy gobiernan el año pasado, ¿sí? Ahora se hacen las inclaudicables de algunas consignas y dicen, entonces están dispuestas a romper todo, no pueden romper nada porque nadie que no... En serio, pero lo digo desde el punto de vista de como nos toca a nosotras tener que batallar con ellos en diferentes terrenos y hasta alguna que otra nos gustaría que realmente se fue del partido, pero vuelve porque sos valiosa, etcétera. Realmente decirle, mirá, ¿cómo fue que te pasaste del campo de hermana kirchnerista al campo de ahora no podemos cerrar ninguna acción común? Si la consigna es que nos queremos, que no, las deudas con las mujeres está mal. No, no está mal.
internacional. Ahora, eso lo sé yo, lo saben todos. Dejala que ella vaya con sus contradicciones, que todas juntas nos vamos con una consigna que no está tan mal decir que la deuda con las mujeres, y las trocas nos vamos a poner insistentemente para ponerle el contenido que tiene que tener esa consigna. Pero no se puede querer romper todo, no se puede ser tan liquidacionista de todo, de los partidos, de los movimientos, de absolutamente. Entonces, realmente queremos desarrollar una experiencia política coherente, queremos desarrollar el movimiento de mujeres, lo queremos hacer con el movimiento de mujeres en las calles, queremos ir a decirle que hasta ahora hay que redoblar la movilización porque el gobierno ya lo dijo. El proyecto va a ser más que trunco y nos van a querer convencer de que con eso nos tenemos, mucho menos con una ley que va a estar por detrás de 2018. Por más movilizar si tenemos que construir organizadas sindicalmente y llevando fuera la política que necesita el movimiento de mujeres. Bueno, nada más. Feliz campamento de la UFO. Sacar la gran foto, llevamos los banderines, las banderas, las canciones, etcétera, etcétera. Pero antes les propongo que en estos 20 minutos antes de movilizarnos hacia la playa, abramos un poco el espacio para preguntas, para algún debate. Si alguno o alguna quiere aportar algo. Por allá. ¿Quieres que te pase el micrófono o lo decís desde allá? Dale, grita. De dinero, o sea, por recibir plata del lavado de dinero, la trata de personas, por ejemplo. Tuvo vínculos, o mejor dicho, que tuvo un escándalo muy grande con bancos de Italia. Triangular guita del lavado de dinero. Bueno, los escándalos más grandes han ocurrido, la vida del Estado Vaticano, es esa vida que a veces vemos en las películas llena de conspiraciones, etc. Y son conspiraciones y cuestiones a gran escala realmente. Cuando asume Bergoglio, siempre el problema que tiene la Iglesia, el cambio entre Benedicto y Bergoglio, tuvo que ver con un enorme problema económico y financiero ligado al problema del manejo de guita en negro a través del Banco Vaticano. ¿Entendés? O sea, olvídense, esta gente no se pelea porque de repente, como dice la película, los papas de Meireles, hacer que Bergoglio lo perdonó por el encubrimiento de los abusos al oro y el otro le perdonó que bajo la dictadura Bergoglio fuera a ver a Macera. No. El traspaso de poder que fue de manos de Benedicto XVI a Bergoglio tuvo que ver con la del Banco del Estado Vaticano. Lo habían hecho pelota. Entonces tuvo que salir al rescate de eso. ¿A quién eligió para salir al rescate de eso? A George Pell. ¿Sí? 9 cardenales tiene lo que sería el gabinete del Papa. Uno de ellos, el más importante, el tercero, hacia dentro del Estado Vaticano, fue un tipo que, mirá, para que los de Benedicto XVI digan no lo ponía Benedicto porque tenía más denuncia por abuso, no te puedo explicar, estaba terrible. Vino Bergoglio y ¿qué hizo? Lo puso George Pell. Empezaba el juicio en Australia para que finalmente condenaran a George Pell. Personeros acá, jurídicos, justicia, etc. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros fuimos a la audiencia pública para que se eliminara la educación religiosa en la escuela pública de Salta, esos estudios jurídicos de la Iglesia estaban presentes ahí en nombre de la defensa de la educación religiosa en Salta, por ejemplo. Entonces, por supuesto, ese es el pueblo. Aquí que conocen la temática, porque capaz tienen a la familia, alguna parte de su familia en alguna iglesia evangélica, o porque en los barrios hablan con los evangélicos como debe ser. Me acuerdo que vine hace un año acá y propuse fuertemente que hablaran con los evangélicos. Efectivamente hay muchas alas, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con el pañuelo celeste, hay toda un ala del evangelismo que no se metía más.
que ver con la Federación de Iglesias Evangélicas, es como el sector, o sea, un sector que dice nosotros no nos metemos en política, ¿sí? Y tienen un ascendente muy grande dentro del evangélico, no son pocos, suena todo mucho más grande de lo que efectivamente es también, porque bueno, son los que hacen directamente el lobby frente a los representantes políticos. ¿Y por qué? Financiado por Estados Unidos y Brasil. Lo que representa la iglesia asiera, los templos que se reúnen en Asiera, entonces tienen un poder, y tienen fundamentalmente un poder económico, son los que predican que prácticamente es pobre el que quiere, y que vos siempre tenés posibilidades de tener un ascenso social cuando te lo propones, cuando querés, y es todo una rama del protestantismo. El gobierno lo primero que hizo fue, no se reunió con la Federación de Iglesias Evangélicas, insisto, se reunió frente al crecimiento de los evangélicos. ¿Qué le pasó a Dilma? La terminaron rajando, le hicieron un golpe los evangélicos al que ella les había dado un ministerio cuando ella era presidenta. Entonces, esta es la rama del evangelismo. Ahora pasa lo siguiente, yo creo que nosotros tenemos que en los barrios abrir un diálogo muy fuerte con todas las iglesias evangélicas. Nosotros tenemos que tener una caracterización de quién es quién. Yo siempre conozco, porque yo tengo una tía evangélica, entonces siempre la agarro y la interpelo, que está en un templo de la zona sur de provincia. Entonces, viste, vos, a ver, tía, vos, ¿qué hiciste cuando fue lo del aborto? Bueno, yo estoy en contra. Ahí empiezo con mi forma de escrachar a mi tía que cuento su vida, más o menos. No, pero bueno, no te voy a dar un ejemplo. No, pero te digo en serio, ¿viste la gente que tuvo 20.000 abortos en su vida? Pero no, yo estoy en contra de que soy así, evangélica y qué sé yo, entonces salí a predicar. Pero mi pastor no nos pidió nunca que nos movilizáramos, que esto, que aquello, que yo. No fueron a ninguna movilización en el Congreso ni nada, ¿me entienden? Entonces, hay de todo, nosotros tenemos que hablar, intervenir, meternos, descubrir qué es lo que está pasando ahí, de dónde vienen los fondos, si las iglesias están teniendo, por estar ahora en la secretaría de no sé qué miércoles en Matanza, ¿tienen más ingresos esos templos? ¿Cuáles son? ¿Qué están dando asistencialmente? El pueblo obrero tiene que meterse fuertemente en saber, muchos lo saben, las compañeras comparten con nosotros la vida militante y después se van al templo a buscar la asistencia social que viene por el lado del templo también. Entonces, tenemos que hacer una radiografía más clara del nivel de incidencia que tiene, pero en principio Alberto Fernández le dio ese estatus de recibirlos como si fueran la representación oficial de los evangélicos en la Argentina, y lo ha hecho con Proieto, que es el jefe de Asiera, que es un ser espeluznante realmente. Es un enemigo número uno, es el que organiza las pintadas en el Hospital Piñero, el que no sé qué, es un ser recalcitrante, son los que opinan que las chicas, las nenas si tienen más de 5 o 6 años ya no son violadas, sino que consienten de alguna manera o pueden generar una excitación en el hombre que habilita a tener una relación sexual. Estamos hablando de ese nivel. Entonces, definitivamente tenemos que tener una política aguerrida y el gobierno eligió transar con esos sectores. ¿Cómo se va a manifestar en términos económicos? La iglesia, con esto terminó, la iglesia católica no es, la evangélica no es la católica. La que tiene su artículo 2 de la Constitución Nacional que dice que la Argentina es un país católico, apostólico, romano, es la iglesia católica. A la que se le pagan el 70% del ingreso de un juez de primera instancia nacional a toda su curia y a los curas de frontera es a la iglesia católica. Vayan a buscar a ver cuánto es el salario de un juez de primera instancia nacional. 380.000 pesos. El 80% o 70% de eso se le paga a Monseñor Ojea, a Monseñor no sé qué Pirulo y todo eso, ¿no? Entonces, eso no es los evangélicos, ojito, y crecen, pero la presencia masiva de la Iglesia Católica en este país sigue siendo eso. Lo mismo pasa en Brasil. Crecen, por supuesto. Llegaron al poder del gobierno de la mano del bolsonarismo, más vale. Pero chicos, todavía hoy el 70% de la población brasileña es católica y es el país con más católicos en el mundo. Y sigue siendo eso. Entonces, la Iglesia Católica es... cuando dicen, tenemos que separar a todas las iglesias del Estado. Sí, obvio. Pero la que tiene una integración al Estado argentino desde su fundación y que fue una forma de hacer la transición para que vean que independencia en este país no hubo. ¿Sí? Para los que quieren luchar por la segunda independencia, no tuvimos la primera. ¿Sí?
Entonces, para ver si hubo una forma de mostrar una continuidad entre la corona española y los estados nacionales que empezaron a surgir en la Argentina, fue esa preeminencia y esa integración en el Estado, en el nuevo Estado, de quien era la principal base ideológica y política de la corona española, que era la Iglesia Católica. Bueno, eso. ¿Tiene otra pregunta más? Bueno, compañeros y compañeras, si tienen más preguntas, si no hay preguntas, podemos hacer foto acá antes de irnos, si quieren una selfie, pero por sobre todas las cosas, me parece que con todas las conclusiones que arrojó Vanina hoy, todos y todas y todos nosotros tenemos que salir a dar una fuerte batalla, apenas bajamos de los micros, un primer grupo este miércoles, el otro grupo el próximo lunes, para construir en todas las universidades, en todos los lugares de estudio, en los barrios, en los lugares de trabajo, para construir un gran paro internacional por la mujer trabajadora para el próximo 8 y 9 de marzo, que es cuando nos vamos a estar movilizadas. Y por supuesto, para seguir la lucha por la construcción del plenario de trabajadoras y por la defensa del camino de la independencia política del movimiento de mujeres. Solo reforzar esta idea. Los que se bajan del micro el miércoles, viernes a las 6 de la tarde, compañeras de capital y de provincia, vamos con todo a la asamblea del viernes en la Mutual Sentimiento. Bien, a las 5 de la tarde, acá en el Galpón Central, no se olviden también la segunda clase del curso del Estado a cargo de la compañeraza Tango. Vengan también a eso. Y ahora arrancamos para la playa. Les pido, por favor, como el esfuerzo lo hacemos entre todos y entre todas de este campamento, todos agarren un banderín para ir hacia la playa, así agilizamos la construcción de las fotos. ese fue el mío. Ah. ¿Escuchaste la conversación? ¿La charla o lo grabaste? Grabé la mitad. Y la otra mitad la así que cuando yo tenga tiempo La revisé. ¿Escuchaste bien? Toda esa mesa está llena de banderines. Traigámoslo y vamos directo para la playa.
Pancho, vamos a llevar la bandera de la juventud del polo. Llevamos la bandera del polo para allá. Porque ellos la tenemos acá. ¿Cuál bandera llevará? ¿La que estaba acá? ¿Esa que se polo? En todas las caras, embajadas, sí. No, Banderines. no, pero había también banderas acá. Nadie vino a Payaso. Alguien dijo la juventud del polo. Ah, no sé. ¿Quién lleva una de la juventud del polo? La foto no la traes conmigo. ¿Es para acostar ahí? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Si la quemo? Sí, porque hay que sacar la bandera. Pero quémala con el encendedor y la sacamos. Si la sacamos rápido, vamos a la foto. No, vamos a tener que estar, hay que sacar ese hilo. No llega nadie para la foto. Acá hay banderines. ¿Allá hay? Sí. Ahí está. La tiramos en el piso, bien abierta, unas piedras, ponte piedras en el camino. Llévenle esto, ¿verdad? Unas piedras, sí. ¿Ves más? Sí, pero esta no es. Dejo la pinza acá. Ahí está.